Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se ha convocado para hoy a una serie de actividades para crear conciencia justamente sobre esta situación que en nuestro país ya ha dejado 35 femicidios en lo que va del año y más de 100, son 144 los femicidios frustrados. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña para esto Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias. A ver, partamos como del diagnóstico, después te voy a preguntar por las acciones, cómo profundizar políticas públicas que nos permitan llegar a tiempo. Ahí yo daba la cifra de femicidio, pero el femicidio es la última expresión tal vez, o la más grave, la más irreversible de las violencias contra la mujer. ¿En qué escenario estamos en Chile? Sí, efectivamente, el femicidio es la máxima expresión de la violencia hacia las mujeres. Como ustedes saben, nosotras llevamos un registro de femicidios paralelo a lo que lleva el Estado. Nosotras contabilizamos 45 femicidios este año, 10 menos de los que lleva el Estado, porque nosotras sí contemplamos el femicidio como un crimen de poder. Y no entendemos por qué el Estado sigue dejando asesinatos de mujeres sin contabilizar dentro de este registro. Ya, y en esos 10 casos de diferencia, por así decirlo, que me da mucho como pudor hablar de cifras, porque aquí estamos hablando de mujeres que perdieron la vida, pero en esos 10 casos de mujeres que perdieron la vida, que ustedes sí consideran femicidio, ¿por qué el Estado no los considera femicidio? Realmente no lo sabemos. Tenemos el ejemplo de una mamá que una mujer fue asesinada por su pareja y también mató a la hija en un ejercicio claro de poder en contra de la hija y pasó como homicidio calificado en vez de ser contemplado como femicidio, que está definido hoy día en la legislación como relaciones de poder, relaciones íntimas en un espacio que se siente seguro. Sin embargo, el Ministerio Público lo pasa el asesinato, el femicidio de Valentina como un homicidio calificado y el de su mamá Jessica lo pasa como un femicidio. Ya, es que esto es bien interesante porque hace rato además que el concepto de femicidio dejó de pensarse solo entre las parejas, antes además era entre las parejas como formalmente establecidas, todos los otros casos iban quedando fuera. Se ha hecho un trabajo por ampliar esta calificación y por hacer justicia con esas mujeres que antes se quedaban como en otro rótulo después de haber perdido lamentablemente la vida. Pero aquí todavía entonces estamos hablando de un umbral de avance, donde me imagino el Estado tendrá que nuevamente plantearse la forma en que califica la violencia hacia la mujer, ¿no? Sí, efectivamente. A nosotras nos parece que tiene que profundizar en la conceptualización del femicidio, profundizar en la conceptualización que hoy día la ley recoge desde el año 2020, para que cuando ocurran los femicidios realmente se tipifiquen como lo que son y no quede al criterio de los fiscales si son o no un femicidio, cuando por lo menos para nosotras y para las demás mujeres, incluso para ti que lo estás expresando ahora, es tan evidente. A nosotras nos parece importante que se considere. Ahora, con respecto a tu pregunta en qué situación estamos hoy día, la verdad es que en los últimos 15 años nos hemos mantenido con cifras estables. No han habido diferencias significativas en lo que significa la violencia hacia las mujeres. En Chile no existe todavía el concepto de violencia hacia las mujeres, institucional ni legalmente, no existe. Sin embargo, sí hay ciertas tipificaciones que son de algunas manifestaciones de violencia hacia las mujeres. En esas y en las estadísticas, estas se han mantenido estables durante los últimos años. No hay diferencias significativas, como te decía, y es muy probable que esto se deba, haciendo un apronte de diagnóstico, a que se ha mantenido haciendo exactamente lo mismo, que es castigando la violencia una vez que se comete. Y no se han hecho... Siendo reactivo, digamos. Chile es un país tremendamente punitivista, entonces pareciera que castigamos una vez que nos han violado, que nos han matado, que nos han acosado y parece que se solucionó el problema. Y nosotras apuntamos a que no nos pasen, a que no tengamos que vivir violencia, por lo tanto es un país que está completamente al debe en la prevención y que todavía no tiene ningún tipo de avance en la promoción de una vía libre de violencia machista. Ya, es bien interesante eso porque mi pregunta era, mientras hablábamos de estas dos cifras distintas, digamos, ¿cuál era el nudo crítico que no ha permitido que pese a todo el trabajo que se ha hecho? Porque yo creo que sí se ha hecho un trabajo. Las organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de las mujeres cada día han tenido más protagonismo, más espacio. Hemos tenido marchas de mujeres que han sido muy protagónicas donde este tema se ha puesto sobre la mesa. Creo que en las nuevas generaciones el discurso de la no violencia contra la mujer está súper instalado. No sé si es la realidad.
ahí tengo un tema también, porque muchas veces se dicen cosas pero se hacen otras. Pero en el fondo tú me dices entonces que el nudo crítico es que todavía hay brechas y que esto no se logra llevar una cultura preventiva de la violencia. Preventiva y promocional. De una vida libre de violencia. Como tú dices, efectivamente, las feministas, las organizaciones de mujeres hemos hecho un tremendo trabajo concientizando a la población. Las nuevas generaciones comprenden, vienen con menos estereotipos, pero comprenderlo no es lo mismo que vivirlo. Y hoy día nuestra invitación es a imaginar un mundo, imaginar una vida en donde tú camines por la calle y no seas acosada. Imaginar una vida donde no tengamos que cuidarnos de ser violadas. Imaginar una vida donde las mujeres ganemos lo mismo que los hombres por hacer el mismo trabajo. Una vida en donde no se nos discrimine solo por ser mujeres, en donde no se atribuya a nuestra emocionalidad la capacidad que tenemos de decir las cosas con ímpetu. Nosotras queremos imaginar eso, una vida donde el cuidado sea colectivo y compartido, donde la maternidad sea deseada, sea buscada, pero además con un cuidado colectivo en donde la sociedad completa se preocupe del cuidado de niñas, de niños, de niñas, de adultos mayores, de las personas que requieren el cuidado. Nosotras pensamos que eso todavía no se comienza a vivir. Podemos imaginarlo, pero hay que empezar a vivirlo. Y esa promoción de una vida libre de violencia machista hoy día no se hace, no está, no tienes campañas publicitarias, no tienes una educación que acompañe eso. No hay una cultura que empiece a vivir una vida libre de violencia machista. Ahora, me pregunto si es que no hay suficiente, o estos cambios son culturales tan profundos que son más lentos. Y me lo pregunto particularmente porque estamos hoy día en un gobierno que se declara feminista, que ha intentado también tomar ciertos tipos de medidas. Recién estábamos dando, por ejemplo, que en el GES se acaba de incorporar toda la atención médica para mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Eso me imagino que es un avance. Me imagino que es un avance el registro de deudores para los que no pagan la pensión de alimentos, porque además se considera violencia intrafamiliar. O sea, ahí también siento yo hay pequeñas como luces de empezar a tener un enfoque de género en las políticas públicas que se toman. Por eso me pregunto si es que no hay promoción, si falta, porque se hace poca, o si los cambios culturales de esta envergadura en países latinoamericanos menos desarrollados como el nuestro demoran mucho tiempo y tienen que ser muy a pulso, porque yo sé que se hace un tremendo trabajo. Entonces uno dice, ¿cómo ese trabajo nos ha traducido en que ese mundo con el que tú me dices soñamos, pero que es de toda lógica, de todo sentido común, no se exprese en el día a día? Bueno, todas las anteriores. Efectivamente hay avances, eso es así. Nosotras hoy día podemos ver políticas públicas que tienen enfoque de género. Sin embargo, también falta promoción, porque esas políticas públicas son tendientes a una vez que ya ha pasado, cuando el deudor deja de pagar la pensión, cuando ya las mujeres se sabe que más del 80% de los que no pagan la pensión son hombres y que no pagan la pensión, o sea, lo que se hace es llegar después, cuando ya esta mujer ha tenido que buscar las 1001 formas de mantener y sostener a sus hijos e hijas. Cuando tú preguntas si falta promoción, sí, también falta promoción. Y cuando me preguntas si estos son cambios culturales que requieren tiempo, efectivamente requieren tiempo. Nosotras como organización llevamos 32 años en esta lucha y hemos podido ver los cambios. Sin embargo, las feministas hace más de 20 años que trajimos el concepto de femicidio a Chile. Y nos demoramos 20 años en que el país lo comprendiera y lo tipificara. Recién lo tipificó, todavía no tiene políticas preventivas. Todavía las políticas públicas de poner a salvo a las mujeres no son lo suficientemente efectivas. Y por último, me gustaría decir que para nosotras los gobiernos no son feministas. Para nosotras hay feministas en los gobiernos, que no es lo mismo que un gobierno feminista. Y en eso nos gustaría ser bien enfáticas, porque las feministas no nos hemos puesto a pensar cómo es un gobierno feminista y no estamos tampoco pensando en gobernar un país. Sí hay feministas en este gobierno y se nota en las políticas públicas que han salido. Que eso es real y se reconoce totalmente y lo valoramos enormemente. Obviamente a uno le gustaría ir mucho más rápido. Ahora, yo tengo como un distingo, y a lo mejor estoy, no sé, equivocada o a lo mejor van en un mismo carril, pero a mí me da la impresión de que esta política de prevención y promoción que se debe hacer a nivel institucional para temas como
la violencia económica, que se puede expresar y pesquisar en un tribunal de familia cuando no se paga la pensión de alimentos, como la brecha salarial, que en el fondo también es una forma de violencia contra la mujer porque es una discriminación, como el no poder ir tranquila por la calle porque tienes miedo a que te acosen o que te violen. Es un poco distinto para mí, y quiero hacer el contrapunto contigo, de cómo se puede prevenir el femicidio, porque el femicidio parte muchas veces en la intimidad de la casa, y a mí siempre me da como obsesionado la idea de cómo tú llegas a esa realidad interna. ¿Cuándo dotas o de qué manera dotas a esa mujer de la suficiente autoestima, de la conciencia lúcida, de darse cuenta de que hay algunas formas de control que en algún momento pasan como algo súper natural, cultural, donde ni siquiera te alcanzas a dar cuenta? ¿Cómo el Estado llega a tiempo para evitar un desenlace fatal cuando a veces hay dependencia económica, cuando a veces ese agresor es el papá de tus hijos? Yo creo que ahí es mucho más difícil que en todos los otros casos, que también es una violencia, pero la lógica de llegar a un femicidio está antecedida por una violencia muy naturalizada. Mira, el origen del femicidio, del acoso callejero, de la brecha salarial es exactamente el mismo. Y ese origen es que las mujeres somos inferiores a los hombres. Culturalmente hay una idea de que las mujeres somos inferiores a los hombres y que lo femenino siempre va a ser de segunda clase por sobre lo masculino. Y ese origen es exactamente el mismo para todas las manifestaciones de violencia hacia las mujeres. Sí. No, ahora, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que hay un matiz cuando el agresor es la persona a la que esa víctima ama o cree amar. Ahí hay una diferencia, porque el femicidio puede ser íntimo o no íntimo. O sea, hay mujeres que hacen dedo o que van por la carretera y un tipo las sube al auto, las viola y las mata. Eso es un femicidio. La diferencia que tú señalas, que tiene que ver con las relaciones de pareja, efectivamente es muy difícil comprender la dinámica que se da en una relación de pareja con manifestaciones de violencia. No tanto por el agresor, porque el agresor sigue siendo exactamente la misma persona y, como te digo, la semilla puesta de machismo está y se va a manifestar igual, sino que está culturalmente puesto un peso sobre las mujeres, en donde se nos ha dicho que tenemos que cuidar la familia, en donde se nos ha dicho que los agresores son enfermos, que esto es producto de los celos probablemente, que a los enfermos se les acompaña, en donde se nos ha metido la falsa idea de que se van a ir presos si es que los denunciamos y tenemos hijos, entonces decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo meto preso al padre de mis hijos? Además, si estamos en una relación de pareja, lo más probable es que, y así es seguro, que le encontremos cosas buenas también a esa persona, que nos llevemos bien, que la amemos incluso. ¿No? Claro. Entonces tenemos toda una ambigüedad que es muy poco comprendida por la sociedad. Sí, pero ¿y eso cómo se combate o cómo se analiza, reflexiona, se educa desde el Estado? Porque, insisto, o sea, llegar a tener 35 o 45 o una mujer muerta por femicidio, yo me imagino que es algo que se pudo evitar en esta normalización de pequeñas agresiones, grandes agresiones, graves agresiones, hasta la más grave, que es la irreversible. ¿Cómo llegar antes? ¿Y cuánto se está haciendo para eso? Para que algún día nos podamos sentar aquí a conversar y decir, tenemos 0 femicidios este año. Sí. Bueno, ¿cómo llegar antes? Hay varias formas que primero parten en lo cultural, como tú dices. Eso tiene que ser enseñado desde que somos pequeñas. No podemos seguir con estos cuentos infantiles que nos pongan a nosotras como la princesa salvada que tiene que venir a ser rescatada. Incluso hoy día las series de televisión más modernas siempre son peleándose al jovencito. Es como si tu vida no estuviera completa si no estás en pareja. Y eso se nos ha enseñado. Por lo tanto, tenemos que comenzar a decir la realidad. Estar en pareja es sacrificio, estar en pareja es complicado, no es normal, no es natural estar en pareja. Por lo menos nosotros lo vemos que natural, no me refiero a que no sea natural, sino que no se da solo de por sí. No es como que, sino que las relaciones de familia son relaciones que hay que trabajar. Pero para poder trabajarlas tenemos que terminar con las relaciones de poder. Y no puede seguir sustentándose las relaciones de pareja en estas relaciones de poder en donde se supone que las mujeres estamos al servicio de los hombres. Eso tiene que ser educado desde que somos pequeñas. Lo otro que también es importante que se nos eduque, que las mujeres cuando estamos solas no estamos desoladas. Estamos solas y podemos pasarlo súper bien y podemos estar muy contentas. Sin embargo, la cultura nos sigue diciendo que estar sola es estar solita o estar desolada.
para luego llegar, como tú dices, a nombrar las manifestaciones de violencia con más lugares donde las mujeres podamos acudir a contar lo que nos pasa, que tengamos un apoyo psicológico, a decir lo que me incomoda, sin ser juzgada, que tenga un acompañamiento emocional, una reeducación de lo que son las relaciones de pareja, un espacio seguro al cual siempre poder volver a decir lo que me está pasando y en donde se prendan las alertas de que aquí podría llegar a haber una escalada de violencia que puede terminar en un femicidio. Y eso sí es responsabilidad del Estado. Y educarnos en las relaciones humanas también es responsabilidad del Estado. Y terminar con las relaciones sexistas es responsabilidad también de la familia y de la sociedad completa. Ay, Lorena, tendríamos tanto que conversar, porque es un tema muy profundo. Va a ser hoy día una jornada donde hay distintas convocatorias, distintas iniciativas para hablar de esto, de la erradicación de la violencia contra la mujer. Hay mucho que hacer al respecto, desde la política, desde la casa, desde todo, digamos, desde el Estado, desde lo privado, de televisión. Desde un estudio de televisión y un medio. Por eso también lo hemos querido abordar y te agradecemos esta mañana por esta reflexión que, claro, deja varios puntos ahí como en la interrogante, pero también se está haciendo un trabajo, lo que uno espera que en el largo plazo de sus frutos, digamos. Efectivamente, lo estamos realizando. Hoy día tenemos más de 60 manifestaciones simultáneas a lo largo de todo Chile, en que organizaciones de mujeres y feministas nos vamos a volcar a las calles, a reflexionar, a hablar y a declarar que es una decisión intransable vivir vidas libres de violencia machista. En eso estamos, las estamos imaginando y las estamos comenzando a vivir. Bien, pues muchísimas gracias por habernos Gracias. acompañado y que te vaya muy bien. Un buen día.